doctor en Ciencias Pedagógicas. Sus funciones es profesor del Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños de la Universidad del Oriente. La verdad es que su currículum está súper enorme. Yo lo veo súper joven, pero está enorme su currículum. Y la verdad es que, digo, para leerlo, perderíamos un poquito de tiempo, que mejor lo dedicamos a él. Entonces, doctor, por favor, si gusta empezar. Gracias. Sí, como lo último que nos dijo la presentadora. Ocurrió algo muy curioso hace unos años que fue una maestra de mi casa, buscando al profesor Villalón porque le habían dado un libro que era referente, que era muy importante para su trabajo, ya quería conocerlo y después hacer algunas preguntas. Y cuando llegó a la puerta, me dice, no, yo busco a su padre. Pero, ¿por qué es el que escribió el libro? Entonces yo, no puede ser. ¿Por qué no? Dice, porque no puede ser tan joven. No, es que no soy tan joven, en realidad no soy tan joven, ¿no? ella no pasaba de los hombres y se resistía a creer que era yo mismo el que había la referencia, ¿no? Bien, gracias. Bueno, quiero agradecer a todo el equipo de proyecto de Sembrando Conciencia, a la maestra Margarina Robles, que cada vez que se confirma su sapiencia, su voluntad y la manera sistemática de insistir en lograr mejores cosas para la cultura, para el desarrollo humano. Y lo aprecio, lo han apreciado los demás, lo han confirmado, y cada acción de ella está presente, pues se lo confirma. Yo me alegro mucho de la invitación, porque de qué manera pensar que de Santiago de Cuba yo estoy aquí, ¿entiendes? De tan lejos, 3 aviones para llegar aquí. Tiene que ver, bueno, con las relaciones que ya inicialmente habíamos tenido, como había comentado con Minerva, que se fueron creciendo y consolidando, y de ahí pues se abrió la brecha del proyecto, y por eso cooperamos desde allá y ahora desde aquí. Y me siento muy a gusto con este encuentro. Espero que sea un encuentro que va a crecer en los próximos años, incluso con más colegas que van a participar en el proyecto. Lo que voy a presentar es una panorámica de lo que trabajamos directamente nosotros y conjuntamente con otros colegas en términos o en procesos de divulgación científica en Santiago de Cuba, que desde los últimos 6, 7, 8 años ha tomado una dinámica increciendo de trabajo y de resultados. De tal manera que bueno, ya hoy se habla de resultados de este proceso en Santiago de Cuba, que ya Santiago de Cuba tiene en el ámbito nacional cubano pues un espacio de reconocimiento, y que bueno, se pueden ir remodelando y mejorando, pero ya se habla de lo que se ha logrado en Santiago de Cuba. Bueno, porque hemos coincidido un grupo de compañeros que de distintas instituciones y áreas de trabajo pues nos hemos dedicado, entre otras cosas, a este proceso en el cual creemos y que es tan necesario como hace unos instantes pues declaraba. Permítanme inicialmente presentar bueno, hay un particular, la ciencia entre nosotros, que eso es un espacio radial que desarrollamos hace unos años, y bueno, nos vamos a detener por la propia naturaleza del encuentro. Ese es el Parque Central de Santiago de Cuba. No quiero dejar de presentarlo, la Casa de Gobierno Municipal, donde trabaja el alcalde, y esta es la Plaza Antonio Maceo, donde tiene la imagen de nuestro Antonio Maceo, uno de los grandes héroes de la historia patria, de la guerra de independencia del siglo XIX. Y bueno, el sello que está arriba tiene que ver con que el Santiago de Cuba el año pasado cumplió 500 años. En medio de una recuperación importante, ya se ve muy diferente, se ha trabajado mucho, porque en el 2012 tuvimos un ciclón devastador, fue una cosa impresionante. Pero para celebrar no puede ser con llanto, tiene que ser con trabajo y con resultados, y ya la ciudad tiene otra imagen, y quería mostrar esta imagen en particular de nuestro parque Carlos Manuel de Céspedes. Del lado está la iglesia mayor, siempre como parte de esta conformación de las plazas principales de las ciudades coloniales. Bien, seguimos. Santiago de Cuba es una ciudad que tiene, bueno, una villa y ciudad, Villa 1515 y Ciudad 1522.
tiene una ascendencia muy importante en el contexto nacional y yo creo que de alguna manera tiene mucho impacto, si se quiere, a nivel internacional. Y eso tiene que ver, bueno, quizás porque fue 3 veces capital de Cuba, en 1523, en el 62 y en el 59. La primera con designación de la metrópoli española, después en el 62, también cuando los ingleses toman a Santiago de Cuba, a La Habana, y entonces vuelve a ser capital durante 2 años y medio. Y en el 59, cuando triunfa la revolución, Fidel dice, bueno, Santiago es la capital provisional de la revolución. Cuando llega a La Habana, entonces nuevamente vuelve a ser La Habana. De ahí quizás las contradicciones que tienen todos los países, pero en el caso nuestro es Santiago y La Habana, y la distancia y las contradicciones siempre nos hemos movido. Que no, bueno, no son insalvables, pero se manifiestan siempre. Tiene títulos de mucho reconocimiento, que es la única ciudad que lo tiene a lo largo de la historia. El título es muy noble y muy leal, desde 1712 tiene ese título. Tiene el título de Benemérito de las Américas en el siglo XIX. Tiene también el título de Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo. Es la única ciudad que tiene estos reconocimientos. Bueno, tiene una historia muy fuerte, de mucha lucha, de mucho desarrollo y mucho impacto a nivel nacional. Y esta señora María Campistul, profesora ya retirada, jubilada de la Universidad Pedagógica, escribió este texto que a mí me parece genial y yo cada vez que lo leo pues me sobrecojo porque realmente nos expresa. Dice, esta ciudad tiene sabor tropical, sabe a mangos del Caney. Se considera incluso que los mangos del Caney, que están en la zona norte de la ciudad, parte ya de campo, son los mejores mangos del mundo. Cuando logren ir allá y logren saborearlo sobre todo en los meses de final de mayo hasta agosto, los mangos son de una delicia. Sabe a caña, a guarapo, a café, sabe a guerras y a paz. De hecho, siempre hemos estado en guerra. Y huele a pólvora y a brisas. Bueno, de guerra es cada cierto, no siempre, pero hemos tenido. Y las guerras han surgido básicamente por Santiago de Cuba. O sea, el movimiento fuerte de tendencia de lucha ha sido por Santiago de Cuba. Suena a bolero y a son. De hecho, tenemos una historia muy fuerte en el tema de la música y el baile. Y por eso decimos que el que va a Santiago de Cuba y no baila, no ha ido a Santiago de Cuba. Hay que ir allí, hay que bailar. Aunque no sepa, hay que moverse, hay que bailar. Sabe a amor, sabe a Santiago, ¿cómo decirlo mejor? O sea que esta profesora, pues, hay muchos libros, muchas poesías, muchas obras que se han dedicado a Santiago, pero esta me encanta. Y aquí una que otra vez la utilizo como presentación de mi ciudad, Santiago de Cuba. Seguimos. No, la anterior. ¿Cómo resumimos el resultado de los últimos años en el tema de divulgación científica? Bueno, ya hay un trabajo estable del círculo de la prensa que atiende a la ciencia. Hay un reconocimiento, hay una identificación de que hay un grupo de periodistas, alrededor de 12 periodistas que se dedican a la ciencia. Independientemente de que puedan hacer algún otro trabajo, pero se dedican a divulgar la ciencia. Un círculo de la prensa que atiende esta área del conocimiento. Aumento de especialistas que se dedican a la educación científica. Incluso ya hay un reconocimiento, digamos, profesional de todos los que se dedican al tema en la Universidad de Oriente, en la Universidad de Ciencias Médicas y así en otras instituciones. Creciente número de publicaciones y artículos que muestran el acontecer de la ciencia en el territorio. El reconocimiento de los espacios de los especialistas que se dedican a la educación científica. Incluso el año antepasado nos dieron el premio Espacio que otorga la Asociación de Comunicadores de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, que tiene una CAPI dedicado a la ciencia. Entonces el grupo que trabajamos este tema pues recibimos el premio Espacio, un premio anual por los resultados que se han logrado en la educación científica. O sea que ya podemos perfeccionar, pero ya hay un trabajo significativo que tiene reconocimiento. Seguimos. Ahora es importante saber que el tema de la divulgación científica, la cultura científica, está legislado, que está determinado, incluso que el Ministerio de Ciencia tiene en sus documentos oficiales la determinación de lo necesario que resulta el fomento de la cultura científica, y plantea que el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y la ciencia en todas sus manifestaciones. Eso es una cosa tácita, especificando que la actividad creadora e investigadora en la ciencia es libre y que el Estado estimula y viabiliza la investigación, etc. O sea, es una actividad que tiene un basamento legal que nos ampara para poder trabajar y poder abrir puertas donde quiera y hacer convenios y demás. Continuamos. Hay 2 artículos en específico que nos retratan y nos establecen el camino a seguir. Es que el Ministerio de Ciencia establece las vías y formas para la divulgación sistemática de las principales tendencias del desarrollo científico y tecnológico mundial
y los resultados más significativos alcanzados en nuestro país en esta esfera, con vista a la actualización y elevación de la cultura científica y tecnológica de la población. Por tanto, todo lo que se hace en las instituciones está subordinado a lo que plantea el Ministerio de Ciencia, que es quien rige la política de las vías y formas de divulgación científica. Pues son documentos oficiales que siempre hay que recurrir a ellos para poder amparar todo lo que hacemos. Continuamos. Y además, en ese mismo documento se plantea el papel de los medios de comunicación en los temas científicos y tecnológicos que contribuyen a lograr una cultura científica ciudadana. Por tanto, es otro acápite que nos dice qué debemos hacer y desde dónde viene la legalidad de lo que hacemos. ¿Sí? Continuamos. Ahora, hay un elemento muy importante en todo análisis que se haga de la ciencia en Cuba, y es que en el año 1961, en un discurso que pronunció Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, en el año 61, con solamente 33 años, él se reúne con todos los miembros de la Sociedad Tecnológica de Cuba y dice ahí un discurso, pronuncia un discurso, por supuesto, un discurso largo, como acostumbraba a decirlo, ¿no? Unas 20 cuartillas a un espacio, pero hay un fragmento en que él, de manera visionaria, plantea esto que están leyendo ustedes aquí. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia, ya que una parte, bueno, ya la otra parte lo plantea ahí. O sea, él en ese discurso plantea las dificultades económicas que tiene el país, el tema de los recursos del país, no es un país rico, etc. Y dice, como único vamos a sobrevivir es desarrollando la inteligencia, es logrando que el futuro de Cuba sea a partir de lo que el hombre pueda producir. Hombre en sentido genérico, todos y todas, ¿bien? En sentido genérico. Y bueno, los años de desarrollo de la revolución pues han sencillamente confirmado el carácter visionario de esta expresión, porque nosotros vivimos de la inteligencia. Nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos grandes tierras, no tenemos un grupo de cosas que viven los países, pero vivimos del capital humano. Es de lo que estamos viviendo, con todos los contingentes de profesionales que a través de convenios, a través, digamos, trueque, se logra con diferentes países, no solo con Venezuela, que es la imagen que se da, sino con otros países, porque a partir de ese intercambio es que se logra un presupuesto, lo que se puede, para poder sobrevivir en nuestro país. Y es lo que se ha logrado. Y por eso tiene Cuba también un reconocimiento internacional de cuánto ha logrado en materia de desarrollo de la inteligencia, siempre significando que dice, son oportunidades de inteligencia. Y desde ahí él se definió que la ciencia no podía ser elitista como había sido hasta el año 59. Una élite de unos poquitos que de manera individual podían trabajar. No, la ciencia es de todos. Y a la ciencia aportan todos. Aportamos todos. Desde el que se dedica netamente a la ciencia, como aquellos que la confirman o que colaboran con la ciencia. Incluso considera que desde las escuelas, con la campaña de alfabetización, se comienza a desarrollar las inteligencias que después pueden generar los nuevos conocimientos y la cultura científica. O sea, que eso lo define un discurso programático, y por eso en Cuba se celebra el Día de la Ciencia Cubana el 15 de enero, haciendo referencia a este acontecimiento del año 61. Por cierto, tengo un documento que elaboré el año pasado sobre toda esta historia del Día de la Ciencia, para que si tienen interés en saber todas las intríngulas del problema y sus manifestaciones, pues lo pueden asumir. Es un artículo que escribí sobre el tema del Día de la Ciencia. Continuamos. Ahora, hay un grupo de razones que confirman que todo este carácter visionario, pero además de eso, que la necesidad de que la comunidad científica se involucre en el desarrollo de la cultura científica, no solo al interior de la comunidad científica, sino a nivel social. Y bueno, la comunidad científica es el grupo social que a escala planetaria dispone mayor elemento de juicio sobre los peligros actuales y perspectivas que enfrenta la especie. Es la comunidad científica que tiene más elementos científicos para poderlo comprender, y además de eso, alertar al mundo sobre lo que pasa. Continuamos. Es la comunidad científica la que tiene la responsabilidad de construir y difundir sistematizaciones que permitan a la humanidad comprender la situación por la que atraviesa y participar en la construcción y difusión de decisiones programáticas que permitan, por supuesto, cambiar esa posición desde una visión proactiva, comprendiendo los peligros que tiene
la especie. Y todo esto se puede lograr, digamos, en el caso nuestro, porque hay un avance en desarrollo y hay una proliferación, digamos, de la cultura científica, no solo como comunidad. Nosotros tenemos ya un país subdesarrollado, un país del mundo, un país además muy bloqueado, pues tenemos muchísima gente que son punteras en muchos temas en el mundo. Ahorita hablaba, bueno, ahorita, nuestro colega Ledesma hablaba del cáncer de pulmón. Cuba tiene una vacuna del cáncer de pulmón, incluso ya se están haciendo, afortunadamente, por lo menos a nivel declarativo, algunas evaluaciones en los Estados Unidos para poderla introducir en los Estados Unidos, porque desde ahí es que se puede introducir en el mundo, porque el mundo no lo acepta, en tanto que hay un bloqueo que no permite realmente introducir esa vacuna. Y el Erythropoietin es el único medicamento en el mundo que cubre el pie diabético, y es una cosa que es cotidiana en Cuba. Incluso en la prensa sale, todo el que tiene problemas del pie diabético acuda a su unidad asistencial más cercana, porque ahí están los medicamentos que gratuitamente los van a atender, y la gente resuelve, van allí y efectivamente resuelven el problema del pie diabético, porque está comprobado la efectividad del tratamiento que se logra con estos medicamentos que se lograron en Cuba para el tratamiento del pie diabético. Que por cierto lo logra un señor, el jefe del equipo, un señor que vive en la provincia de Granma, una provincia lejana de La Habana, que solo por necesidades de la investigación pasa a La Habana, pero es un señor que vive allá, que trabaja en un lugar lejano, un centro de investigación a unos 800 kilómetros de La Habana, y bueno, ya se ha convertido en una celebridad porque es el producto líder en estos momentos de la salud cubana, pasando por otros que ya fueron líderes, pero el producto líder en estos momentos, además, que tiene un potencial de $300 millones en atención a pacientes en el exterior, o en Cuba, pero que son del exterior, porque a los cubanos les cuesta sencillamente un centavo. Entonces, todas esas razones hacen que creer, bueno, que efectivamente se puede hacer ciencia desde cualquier lugar. Lo que hay que tener es formación, responsabilidad, ética, etc. Ahora, hay algunos datos que ilustran el desarrollo, que confirman ese carácter visionario. 220 instituciones, hoy estuve leyendo que andan por las 232 instituciones. 115 son importantes centros de investigación y el resto son áreas de I+D de las empresas. Hay 61 universidades, bueno, en estos momentos son 52 porque hay un proceso de contracción de las universidades, se están integrando, porque hubo un proceso cuando tuvo información había 3 nada más, y bueno, habían 5, los que 2 eran ilegales, pero 3 que estaban oficialmente establecidos. Luego hay un proceso de ampliación de universidades, se llegó a 56, y en estos momentos ha bajado mucho la cantidad de universidades, porque en cada provincia pues se han ido integrando. En Santiago habían 5, ahora quedan 2, porque se desgajaron de una universidad madre, pues se desgajaron universidades, y ahora hay un proceso de contracción amparado en los problemas económicos, que no es posible sostener tantas universidades a una población tan pequeña, porque además se han formado mucha gente, muchos profesionales, que además unos se han ido y otros forman parte de los contingentes, que estamos hablando de varios miles de profesionales que están trabajando en el exterior, como parte de los contingentes cubanos. Y bueno, ocupa Cuba el 7º lugar en indicador de número de científicos e ingenieros por millón de habitantes, un país de menos de 12 millones de habitantes. Son cifras ilustraciones. En el caso concreto de la comunicación, ¿cómo la concebimos? Como un proceso transversal a todos. La comunicación en sí mismo es un proceso que es transversal a todos los procesos. De esas realidades emerge como muy importante la comunicación, pero concebida como un proceso transversal en sí mismo a todos los procesos. Nosotros no trabajamos la ciencia no se hace para comunicar, y otros montones de procesos no se hacen para comunicar, no son la esencia, pero sin comunicación no se logran los procesos. Por eso es transversal. La realizan todos los participantes en el proceso de investigación, por eso decimos que tiene tanta responsabilidad el investigador, y es el primero, hasta el periodista, el profesor, todo el que sepa algo, pues lo importante es, como decía Martí, que sea capaz de transmitirlo a los demás. Es sensible, muchas veces depende de un hilo. Hablamos ahorita de los programas de radio, si no hay credibilidad en lo que se hace, no tiene efecto. Y se dice algo contrario o un detalle de lo que no está probado, pues sencillamente pierde la credibilidad y pierde entonces la audiencia de los que escuchan. Es responsabilidad de todos. Como todo proceso debe ser planificado, ¿verdad? No puede ser empírica ni basada en voluntarismo, sino que tiene que haber una programación que permita ir encaminando los procesos que se está desarrollando hacia una cultura más general desde la ciencia.
pero además tiene que ser organizada, ejecutada y evaluada por todos, y afortunadamente en el equipo tenemos un especialista en estos procesos de evaluación, que es el doctor Flores, ¿verdad? Es importante en todo proceso saber, bueno, cuál es la efectividad de lo que hacemos. Bueno, hay que evaluar. Y necesita un pensamiento de cada proceso y proyecto de forma integral y sistemática, por eso están los que se dedican a la comunicación, que son los que entonces en cada uno de los procesos generales pues encaminan esos procesos desde la comunicación para lograr la efectividad de ese proceso. En resumen, esta situación general convierte a Cuba en un país donante de recursos humanos de un alto nivel y de infraestructuras creadas, y lo que es más, con una vocación de ayuda al tercer mundo. Eso es así. Es un proceso de formación social, pero también un proceso de formación especializada tiene esa intención. Por ejemplo, los que se forman en Cuba, Cuba tiene el compromiso asumido por sí mismo de que los miles de estudiantes extranjeros que se forman en Cuba, y estamos hablando de 20.000 por año, Cuba tiene el compromiso de llevarlo a su país. Ya después, si se quedan en su país y resuelven los problemas de sus países, Cuba no puede responder por ello. Y para nosotros es lamentable que muchos están trabajando en otros países. Si forman en Guinea-Bissau, pues van a Portugal. Si se forman en Conakry, se van para Francia. Pero Cuba no es responsable de esa segunda parte. Pero en principio, Cuba sí tiene esa responsabilidad de, no de ahora, hace muchos años, de devolverlo a sus países una vez que están formados en la especialidad que sea. Cuestión con esta vocación, bueno, que no abunda en estos días y que alguien dominó vocación casi místico-misionera, que pueden contribuir desde ya a incrementar la posibilidad de formación de capacidades en los países de su entorno geográfico. Esto no lo digo yo, están las comillas, eso lo dice una persona muy capacitada, muy reconocida en nuestro país, porque es la secretaria de la Academia de Ciencias de Cuba, que durante muchos años fue la directora de Ciencias del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente en nuestro país, que es la doctora Lilian Álvarez Díaz, que bueno, tiene incluso a nivel de Organización Científica de Mujeres en el mundo, pues tiene espacios y tiene reconocimiento. Lilian Álvarez, y sigue trabajando usted ahí. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades en el trabajo de comunicación? Que están definidas desde el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, por la cual todos debemos trabajar. Nuestras áreas estratégicas: producción de alimentos. Todo lo que sea producción de alimentos hay que divulgarlo. Todo lo que sea nuevas tecnologías, nuevos procesos, elementos culturales de la producción de alimentos, eso es prioridad. La salud, la energía, el desarrollo de la industria y de los servicios, la calidad de vida de la población, calidad del agua, educación y protección del medio ambiente. Son nuestras áreas estratégicas. Este documento yo lo dejo aquí, así que cualquiera después copiarlo, para que no se... está ahí, no hay problema ahí. Ahora, hay otras áreas de atención, no son las únicas, son las estratégicas, y los planes entonces, cuando hablamos de la comunicación planificada, organizada, tienen que satisfacer esas demandas estratégicas del desarrollo. De la cultura, porque desde la cultura del conocimiento pues se forman las capacidades para hacer en la práctica, en proyectos de investigación que puedan surgir o en la aplicación de la ciencia en cada una de estas áreas. Otras áreas, la divulgación del trabajo de los investigadores, porque a veces nos olvidamos de los investigadores. Ellos son importantes, como mismos son los resultados. Y eso lo tenemos muy en cuenta. Promover la cultura científica a nivel territorial, que en eso tenemos mucho énfasis nosotros en nuestro trabajo. Realizar acciones en todos los estudios de las ciencias básicas, porque las ciencias básicas se están viendo membradas en los últimos años. Eso es un problema mundial, pero en nuestro caso, bueno, lo presentamos también. Entonces hay un proceso de promoción de las ciencias básicas para que los jóvenes no solo se orienten hacia las nuevas tecnologías, estos resultados de la integración, sino que vayan a las ciencias básicas porque son también necesarias en los procesos de investigación. Son las menos atractivas en los últimos años, pero también hay que dedicar personal para que se dedique a las ciencias básicas. Fomentar la implantación de los sistemas de propiedad intelectual y de normalización, metodología y gestión total de la calidad. Nosotros en eso hemos tenido muchos problemas y ha habido ejemplos muchísimos de los últimos años en que nosotros nos internacionalizamos más desde el año 95 para acá, pero nosotros hemos tenido una cultura de hacer, pero no tenemos una cultura de cumplir determinadas normas o de legalizar, proteger la propiedad intelectual, y porque hemos comunicado y hemos publicado sin proteger, o si llega un visitante o unos visitantes, así mira, nosotros hacemos esto, y eso que estamos haciendo después se convierte en un resultado a escala internacional, y nosotros después tenemos que comprar un proceso que surgió aquí.
Y eso nos ha ocurrido, hay muchísimas experiencias muy negativas que hemos perdido, no solo el conocimiento, el know-how, muchos millones hemos perdido por ese tema. Entonces hay un proceso muy complejo en nuestro país para fomentar la comprensión de la propiedad intelectual, de legalizar, hasta que no esté, hasta que no esté bien protegido, no se puede divulgar. Y eso, a nivel de los especialistas en comunicación, pues hacemos siempre esta salvedad. Ante una investigación, ante un investigador, bueno, en qué medida ya está protegido, porque también protegemos el país, no protegemos solamente nuestro trabajo, protegemos al país. Lo digo que hemos experiencia habido de todo y procesos que después, no sé, en la refinería había una innovación muy importante que resolvió nuestros procesos y llegaron unos italianos visitando porque querían hacer convenios y les enseñamos todo. Al año tenemos que comprar lo mismo que nosotros producimos aquí, a nivel artesanal y con mucho ingenio, pero a nivel artesanal y un poco feo porque no teníamos la tecnología, pero funcionaba muy bien y el principio estaba ahí dentro. Al otro año tenemos que comprárselo a ellos. Por ponerle un ejemplo, tanto que nosotros hemos visto, hemos compartido con los investigadores sobre este tema. Y otra área de atención es la ética del científico cubano. Bueno, quiero decir que uno de los elementos que en los últimos tiempos se ha generado es que hemos estado desarrollando cursos sobre cultura científica y formación de valores, donde hacemos énfasis en cómo es el comportamiento ético de los científicos cubanos. Solo el resultado de esos cursos, de toda la labor que se viene desarrollando en los últimos años. O sea, porque hay una comprensión. Ya incluso yo personalmente trabajo este curso en la carrera de psicología, porque mi formación básica viene de ahí. Entonces trabajamos con estudiantes del cuarto año este curso. Pero ya trabajamos este curso, una versión de este curso con otro nivel de profundidad y de compromiso profesional en las maestrías de estudios cubanos del Caribe y en el desarrollo cultural comunitario. O sea, ya estamos expandiendo este tipo de cursos de modalidades en diferentes espacios profesionales de cultura y solamente el resultado de lo que se viene haciendo hace unos años. Porque 5 años atrás no se hubiera hablado, bueno, porque no había muchos resultados. Seguimos. Entonces, a nosotros siempre nos asiste nuestro Colegio Nacional José Martí en todo lo que hacemos, porque él tiene siempre pensamiento, tiene ideas sobre todo. Es increíble lo que Martí aportó del siglo XIX y que hoy tiene plena vigencia. Esto es un pensamiento muy poco conocido. Es un hombre ignorante, está en camino de ser bestia. Y un hombre instruido en la ciencia y en la conciencia ya está en camino de ser Dios. Curiosamente, la Universidad de Oriente surgió en el año 47 con el lema Ciencia y Conciencia. Ciencia y conciencia, con el compromiso de desarrollo de la ciencia en el territorio. Entonces, también en contradicción con La Habana, porque La Habana tenía la única universidad del país, la Universidad de La Habana, y al tener la Universidad de Oriente, pues entonces habría que compartir presupuestos nacionales y demás. Bueno, eso generó problemas serios de tal manera que los propios profesores, que fueron los que fundaron la universidad en el año 47, aunque era un sueño de 100 años atrás, poco más de 100 años atrás, empezaron a trabajar con el compromiso de que iban a trabajar sin cobrar salario, pero querían su universidad. Ya después eso se resolvió, es una cosa que se fue ordenando y se resolvió, pero en el año 47 los profesores que fundaron la universidad, que son nuestros paradigmas, empezaron sin cobrar, empezaron la universidad y empezaron en la escuela de comercio, los primeros grupos, pero porque se estaba construyendo la universidad. Y dice, no, pero hay que comenzar ya. Y se fundó el 10 de octubre, que es el día de inicio de la guerra de independencia en nuestro país. O sea, que también tiene un simbolismo que es ciencia y conciencia, pero eso nos lo dijo Martí en el siglo XIX. ¿Bien? Seguimos. Pero más cercano aquí a lo que hacemos nosotros, amenizar la ciencia, es generalizarla. Eso lo dijo José Martí. Amenizar la ciencia. Entonces hay que interpretar qué cosa es amenizar la ciencia. ¿Cómo se está reclamando aquí? El conocimiento científico es muy denso. Aburre si lo hacen en media hora. En 15 minutos es mejor. Pero no solo es el tiempo, es el nivel de asequibilidad, la creatividad con que lo hace. Por tanto, Martín nos está planteando amenizar la ciencia es generalizarla, llevarla a nivel de la población. Entonces, bueno, genial nuestro José Martí. Y fíjense algunas de las cosas que debemos tener en cuenta para entender que como el comunicar la ciencia es un proceso complejo, porque los conocimientos científicos y tecnológicos son complejos, porque es lo nuevo, transforma, cambia el núcleo duro de la ciencia, las áreas de la ciencia. Pero además la conducta tradicional a considerar
de que es una actividad a la que nada más que pueden acceder algunas personas, no toda la sociedad. Eso es un pensamiento tradicional. La propia terminología contextualizada, pero con contenido científico por ciencia, áreas y por especialidades, es relativamente complejo, son muy específicos. Y lo que usted le llama de una manera en la medicina, tiene una expresión cotidiana, que es lo que ahorita la maestra Karina decía. Pero además la diversidad de aparatos conceptuales que generan cierta incertidumbre, a lo mismo se le llama de mil maneras. Y entonces cada uno en una tesis de doctorado quiere llamarle al mismo proceso de una manera particular porque eso es lo que está diciendo. Entonces hace que se complejice todo, más de la cuenta, yo creo, en muchas ocasiones. Y luego el tema de la velocidad en la transformación del uso de las nuevas tecnologías que soportan tanto el desarrollo científico-técnico como en su consideración de herramientas de la información. O sea, hay una velocidad, te hace un programa hoy, como decía Leo, un programa hoy sobre tecnología, pero ya dentro de un rato pues tiene que hacer el otro porque es que ha cambiado la tecnología y va superando lo anterior. Ahora, ¿cuál es nuestra guía de análisis para presentar nuestro trabajo? Los aspectos conceptuales generales básicos de la comunicación y divulgación científica, quiénes son los que se ocupan del tema y las experiencias en particular que hemos logrado a partir de esta lógica. Seguimos. Entonces, lo que intentamos lograr formar en nuestros estudiantes, en nuestros jóvenes, en la población, es la cultura científica. Pero cultura científica en general, ¿en qué elementos contiene y hacia dónde debe dirigir? Bueno, hacia aspectos epistemológicos básicos, ¿entiendes? Generales, que hay que hacerlo potable, pero hay que saber que hay una concepción científica, hay una concepción sobre el proceso investigativo, hay una ciencia y una actividad humana de los científicos, hay historia de la ciencia y del pensamiento científico. Son áreas generales que usted trabajando paulatinamente y que responde a las prioridades que habíamos anteriormente de las áreas estratégicas, pues sencillamente podemos ir fomentando la cultura científica. Una experiencia muy sencillita de anoche, que la compartí con Maciel. Cuando fuimos a cenar, le pregunto a los muchachos que son muy ágiles y muy profesionales, lo hacen todo muy bien en el restaurante. Y le he preguntado, bueno, ¿por qué este restaurante se llama? Bueno, el nombre, no vamos a... Bueno, sí, no quería decirlo para que no se ubicara en... Pero ya lo dijeron, el Califa. Y bueno, ¿y por qué se llama el Califa? Porque para mí hubiera sido, digamos, una curiosidad saber si es de una ascendencia árabe, libanesa o del Magreb, no sé, algo aquí en México. Y me dijo, eso yo no lo sé. Es que llevo poco tiempo aquí. Desde ahí comienza la cultura. Porque si usted, como yo decía, no conoce el origen del nombre, y que tiene la entidad en la que usted trabaja, esa entidad desde cuándo trabaja, cuáles son los resultados de esa entidad, quiénes son las personas que prestigian esa entidad, usted no puede amar, ni querer, ni defender a esa entidad con la misma intensidad que si sencillamente se dedica a hacer bien. Lo hace bien, pero se queda a un nivel muy primario. Si queremos que defienda lo que constituye identidad, y la identidad tiene que ver con todo esto que está aquí. ¿Entiendes? Y algo incluso que nosotros criticamos mucho en nuestros cursos, nuestras conferencias, es que en los procesos de formación doctoral y en los de maestría se insiste mucho en el segundo aspecto de esa cultura, que son las concepciones del proceso investigativo, el diseño teórico, el diseño metodológico, muy práctico, pero la concepción epistemológica, los fundamentos epistemológicos, todo el carácter de la ciencia, los elementos de la historia de la ciencia, el pensamiento, lo que antecede para llegar aquí, ¿dónde está? Se queda en el proceso muy específico de la investigación específica, digamos con reiteración, que desarrolla el investigador. Pero la cultura va mucho más allá. Es una concepción mucho más integral. Y promovemos este elemento. Si yo trabajo con estudiantes de psicología, yo tengo que saber de psicología mucho más atrás que lo que estamos hablando en la actualidad. Y yo le pregunto a ellos, ¿usted conoce al doctor Alberto Cobian Mena? ¿Cómo es posible? El cuarto año no lo conoce, hay que conocerlo. Sencillamente porque Alberto Cobian Mena es creador de una nueva concepción de la terapia de hipnosis que ha tenido grandes resultados y reconocimiento internacional, y que él ha sido premiado, bueno, creador del evento Hipnocaribe, por ponerle un ejemplo, ¿no? Y de Sociedad Caribeña de Hipnosis. Es una figura que además es nuestra del territorio, hay que conocerlo. Entonces, bueno, viene el elemento epistemológico que sí lo hace. Si la psicología que recibimos no tiene nada que ver con el psicoanálisis o con el hipnosis, porque se considera que empezamos a discutir otro tipo de temas.
pero tú no te puedes formar como psicólogo si no abordas las diferentes áreas del conocimiento, que tienen que ver con una forma de visión integral del psicólogo. O sea, llevamos esta concepción siempre, no ya del detalle, sino de todo lo que puede transversar para que tengan una actitud mucho más activa y más abarcadora de su formación y que además va a repercutir después en su trabajo. Bueno, seguimos. Aspectos específicos, continuamos con el tema de la cultura científica integral en general. Bueno, hay que hablar de personalidades, hay que hablar de anécdotas, vivencias, de biografía, de procesos investigativos, de instituciones científicas, de resultados científicos, de las ideas que caracterizan la ciencia en cada etapa del desarrollo de todo esto. Ahora sí queremos hablar de la cultura científica. Cada uno va contribuyendo en cada uno de los espacios, porque no es que todo el mundo a la vez tengan toda la formación integral que estamos hablando, pero a nivel social pues se va generalizando otro grupo de ideas en ese sentido. A eso se puede incorporar el tema de las revistas y libros de interés científico, muchas más cosas, ¿verdad?, que caracterizan la cultura científica. Ahora, ¿cuál es el valor de esta idea en favor de la cultura científica? Bueno, es una expresión del desarrollo de cada uno que va avanzando en estos conocimientos, va avanzando en la cultura, va avanzando en su identidad, en su orgullo, va avanzando en una actuación diferente en la vida. Es un reconocimiento a los que han hecho la historia. Cuando usted habla del señor, el cual mencionaron aquí al principio, Emilio, yo me quedo sencillamente impresionado de cómo lo recuerdan, con qué cariño, y dicen, bueno, hay que conocerlo. Pero el hecho de que ustedes lo reconozcan, sencillamente le están dando continuidad a la historia que ustedes están desarrollando. Porque la historia no comenzó, y comenzó hace muchos años cuando... Entonces, si usted no reconoce a los iniciadores, por tanto estoy diciendo que es un reconocimiento a los que han hecho la historia. Y los que vengan a trabajar aquí a Radio Educación, tienen que saber eso. Tienen que hacer recorridos, ver las figuras y preguntar. Esa avidez por saber es importante, por eso al final lo que más queda es esa avidez por saber. Es una forma de evitar la repetición de errores. Eso también, cuando usted conoce lo que ha pasado, lo que se ha hecho, evita que se cometan errores. Es una forma de optimizar los recursos financieros humanos y finalmente es un referente para la estimulación del orgullo y la elevación de la autoestima de las personas. Ahora, ¿qué se hace para elevar la cultura científica territorial en nuestro medio? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos? Eso sonríe del efecto de la signo de interrogación. Bueno, es que la tecnología también nos ofrece estas oportunidades. Nosotros tenemos dos estructuras básicas con las que ahora hemos trabajado, hemos dirigido y compartimos los espacios. Uno, el Consejo de Comunicación a nivel de organismo, y otro, el Círculo de la Prensa que atiende a la ciencia. Son dos estructuras que tienen una relación muy estrecha y una gran comunicación para desarrollar los procesos. De hecho, el Círculo de la Prensa, aunque podían haber hecho algo hace 10 años, era muy tímidamente, de forma muy aislada. Ya hay un trabajo mancomunado, integrado, que a través de la tecnología, del correo, se logra la información y la convocatoria para participar en todos los procesos. Y sobre todo, cómo enfocar el proceso. Porque a este Círculo de la Prensa se le ha dado muchos seminarios, mucha preparación. Cuando empezó el tema de los biocombustibles, bueno, un especialista con el Círculo de la Prensa explique qué cosas son los biocombustibles, el estado actual de los biocombustibles en Cuba, la posición cubana de los biocombustibles, el futuro, porque si no, no saben cómo van a escribir o hacen una escrita muy breve porque no saben cómo profundizar en el tema. Y luego se le dan documentos para que profundice. O sea, esa es la preparación que se le da al Círculo de la Ciencia en todos los temas. O sea, con mucha frecuencia hay un programa que anualmente se presenta y se aprueba con la organización que reúne a los periodistas, que es la OPEC, Unión de Periodistas de Cuba, que a nivel local tiene una organización propia, y entonces como les decía, los temas que se van a discutir para la preparación de los periodistas para abordar la ciencia y para que conozcan a los científicos, las instituciones y demás. Y se hace un encuentro con ellos, digamos, una institución diferente siempre, para que conozcan la institución, y antes del encuentro se hace un recorrido por la institución. O sea, toda esa cosa es parte de la preparación para que hagan un buen trabajo. A nadie se le dice lo que tiene que escribir, eso no nos toca a nosotros, eso es de ellos, con sus órganos, con sus directivos. Nosotros le damos las herramientas para que ellos lo hagan bien y que usen la terminología correcta, porque se cometen muchos errores utilizando la terminología, los signos, los símbolos en los artículos periodísticos.
Y el Consejo de Comunicación, que primero, el más consolidado, es de CIGMA, de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a nivel local, a nivel nacional, también se expresa en otros organismos, como puede ser las propias universidades, que tienen órganos para estos temas. Y entonces, afortunadamente, y como expresión de lo que decíamos de Fidel en el año 50 y 61, existe el Fórum de Ciencia y Técnica, que agrupa a todos los que aportan innovaciones y innovadores que innovan y racionalizan los procesos industriales. Se integran en este proceso, en esto que se llama Fórum de Ciencia y Técnica, para que sean reconocidos, para que sus innovaciones sean presentadas y que además se busque financiamiento para que se pueda aplicar. Pero se trabajan en comunidad. Y las BTJ son brigadas técnicas juveniles, que agrupan a los jóvenes que son innovadores, que son creativos, se agrupan en esta agrupación, las brigadas técnicas juveniles, se llaman BTJ sencillamente, y de alguna manera se busca la integración para que ellos también participen en estos procesos y que además se pueda trabajar la divulgación de lo que ellos pueden realizar con jóvenes que están en todos los organismos. ¿Entiendes? Y aquí, a este ciclo lo integran órganos de prensa locales, tanto de radio como prensa plana, todos los órganos locales, pero también están los provinciales y los nacionales. En los nacionales estamos hablando del periódico Granma, que es el periódico oficial del partido, del país, pero hay un periodista que trabaja en ese órgano que reporta desde Santiago de Cuba, que forma parte del ciclo de la prensa. Pero el periódico Trabajador, el periódico Juventud Rebelde, todos los órganos nacionales, e incluso los sitios web. Así como los provinciales, en los provinciales están las emisoras, por ejemplo, o la televisión local, que también lo favorece. Seguimos. Bueno, muy importante, consolidar la cultura de la población, de los profesionales y dirigentes, en lo concerniente a la ciencia y la tecnología como elemento esencial de la cultura general integral. O sea, se abarca todo. Por tanto, si cada uno va aportando lo que corresponde, pues se va fomentando un ambiente de cultura, de conocimiento y de preparación. ¿Cuáles son las principales fuentes informativas que nosotros utilizamos para nuestro trabajo? Bueno, hay un proyecto que dirigí en el año de 2003, 2004, 2005, 2006, que es Historia de la Ciencia y la Tecnología en Santiago de Cuba. Porque si bien había historia de la música o historia de la danza, bueno, hay ciencia que tenemos. ¿Qué pasó en la comunidad primitiva? ¿Qué pasó en la etapa colonial, en el siglo XX? En la etapa esta de la pseudo-república. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con la ciencia del año 59 para acá? ¿Cuáles son nuestros resultados? ¿Quiénes son los que trabajaron? ¿Qué instituciones existieron? Bueno, afortunadamente ya esa historia se escribió, si se sigue mejorando, ya se escribió la base y con esa historia se sigue trabajando. Ahí donde se descubre que en el año 1518 se tiene la primera noticia de la aplicación de la ciencia en Santiago de Cuba, porque un médico venido de una isla del Caribe va y oficia en Santiago de Cuba cuando todavía era Villa, 1518. Es posible que se descubra otra cosa con anterioridad, pero hasta ahora la primera noticia de ciencia es 1518 y está al partir en la historia. De ahí se conoce de este proyecto que en el siglo XIX el último médico que atendió a Napoleón Bonaparte recaló en Santiago de Cuba, porque había un primo de él que vivía allá en Santiago de Cuba, y él vino para Santiago porque el primo lo invitó, porque él estaba acusado de haber envenenado a Napoleón Bonaparte. Al final se determina que no, pero bueno, en un ambiente enrarecido, él vino para Santiago de Cuba, o sea, va para Santiago de Cuba, y allí vive 2 años y medio, muere enfermo se supone del cólera, creo que es el cólera, y entonces lo importante es que no solo que como médico vino aquí, sino que él creó la primera clínica oftalmológica creada en la historia de Santiago de Cuba. Entonces, los que estudian medicina tienen que saber eso. Hay una tumba muy bonita, muy pobre antes, y después la embajada francesa pues pagó un mausoleo muy bonito que hay en nuestro cementerio santiagueño. Entonces, es parte de nuestra cultura anterior. Por poner el ejemplo de tantas cosas, como la primera vacuna antivariólica que se aplicó en Cuba, se hizo en Santiago de Cuba, muchísimos resultados, pero había que hacer ese estudio para poder saber lo que había, quiénes y qué resultados. El libro Cronología del Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, se lo puedo dar, lo tengo aquí en la memoria, para que lo vean, bueno, muy referente. Ese es otro libro que se publicó en el 2009. El proyecto de selección de personalidad de la ciencia de Santiago de Cuba, porque se hizo un proceso de estudio y selección de figuras, investigadores que en toda la historia eran tan relevantes para nuestro medio que puedan ser considerados personalidad de la ciencia. Y se seleccionaron 68, considerando el siglo XIX hasta el 2008. Y esas figuras
fueron después presentadas públicamente, reconocidas oficialmente, y como ellos se trabaja, se hacen invitaciones a eventos como personalidad de la ciencia, y se están empezando a hacer publicaciones biográficas con cada uno de ellos. Pero si no se tenía, no había una claridad de quiénes eran nuestros investigadores más importantes o son referentes. El proyecto 50x50 es otro documento que sirve de referente porque es un proyecto que desarrollamos en los años 2007, 2008, 2009, porque es un proyecto que amparado en el año 2008, que se iba a cumplir 50 años del triunfo de la revolución, y eso es un proceso muy complejo y muy fuerte en Cuba. Se determinó, bueno, cuáles son los resultados más distinguidos de Santiago de Cuba en el campo de la ciencia. Se hizo el proceso de selección, se comprometieron a todas las instituciones, a todas las organizaciones científicas, se aportaron, y luego un tribunal escogido para todas las áreas de ciencia, escogió, yo tuve la suerte de ser, digamos, secretario ejecutivo de toda esa actividad de selección. Seleccionamos 50 resultados relevantes de la ciencia en Santiago de Cuba en 50 años de la revolución. Esos 50 resultados dieron lugar al programa de radio que desarrolla del año 2009, que por supuesto ya rebasamos ese proyecto, porque la propia ya llegamos a 50 y bueno, ya se acabó el programa. Y lo que pasa es que la radio dijo, no, esto no puede terminar aquí. De eso vamos a comentar más adelante, pero no puede terminar aquí porque ha habido un interés muy marcado de la gente de escuchar, de saber, y ha cambiado la lógica del propio programa, que era un programa que la revista en que se hacía, era un programa donde se abordaba mucho los problemas cotidianos, pero sobre todo las dificultades y qué sé yo, de atención a la población, y aquí empezamos a llevar a los investigadores, a llevar la distinción del programa y a conocimientos nuevos. Y ese proyecto 50x50 tiene una gran difusión, ha tenido algún nivel de publicación y ha servido de referente para hacer el trabajo de divulgación científica. Luego los resultados de los proyectos que en estos momentos funcionan o que funcionan, que tienen resultados. Gigantografías que promueven las universidades y otros centros de investigación, los centros científicos, los resultados científicos actuales. Y los premios científicos que se dan cada año, como los premios de la Academia de Ciencias, que se otorga cada año, los premios nacionales de la salud, que tienen una versión provincial, y los premios del Fórum de Ciencia y Técnica, que es un fórum que tiene que ver más con la tecnología, o sea, con innovaciones y racionalización. Y eso, todos esos premios son contenidos de trabajo de educación científica. Y son informaciones que se comparten. Ahí no hay nada que diga que es secreto, no, una vez que se entregó el premio, vamos a divulgar. Y están los nombres, y están los involucrados, y están las instituciones, se entrega a la prensa, se entrega a los consejos de comunicación para que trabajen. Y entonces hacen los convenios de relaciones para hacer trabajo de divulgación. Sí. Bueno, se requiere de mayor intensidad, mayor preparación, también mayor reconocimiento socioprofesional, porque es un área que no tiene, si bien, bueno, hemos tenido espacios, pero a nivel en general, incluso a nivel internacional, sabemos, aquí en México yo he leído muchas publicaciones que reclaman mayor reconocimiento socioprofesional, porque se considera así que es una labor menor. Ni es una labor periodística, ni es una labor desde la comunidad científica que tiene ese reconocimiento. Por ahí vamos a mostrar a Estrada, Luis Estrada, de aquí en México, que es uno de los puntales de la divulgación científica en México, desde la UNAM, que hace esos señalamientos. Y también se requieren mejores espacios. ¿Quiénes son los divulgadores científicos? Vamos a ver qué consideramos en ese sentido. Los profesores, y de esto solo los universitarios, porque también se considera, no, la divulgación científica en la universidad, no, yo creo que no se puede circunscribir a la universidad. La anterior, por favor. ¿Qué papel juegan los periodistas? ¿Cuál debe ser el rol de los propios investigadores? Bueno, ya aquí se planteaba el papel que tienen como asesores o como especialistas invitados en los programas, en los espacios que se puedan utilizar. ¿O es que nada más que sean o que deben ser solo asesores de los periodistas o de los que se dedican a la comunicación y educación científica? Qué bueno que ha habido en el mundo investigadores de calibre en el mundo que se han dedicado a la educación científica. Por tanto, se convierten en referentes para que se pueda concebir de esa manera en el resto de los países y que los investigadores asuman definitivamente que ellos tienen una responsabilidad social en promover la cultura científica. Y en eso hemos avanzado bastante en nuestro medio. Bueno, aspectos que consideramos importantes para el trabajo del periodismo científico. Hay una serie de elementos que están aquí, los dejo para que ustedes lo lean
detenidamente después, en aras del tiempo, pero bueno, respetar las fuentes, ser sobrio, no hiperbolizar, porque a veces en esa manera de hiperbolizar los resultados, pues entonces desviamos la atención de la esencia, de lo que realmente se aporta desde la ciencia, y queremos mucho más cosas. Bueno, algunos elementos. Seguimos. En la terminología, si usted en entrevista a una gente me dice, no, porque la pirólisis, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos lograr que nuestros radioyentes entiendan qué es la pirólisis? ¿Me entienden? Porque lo pueden entender, pero hay que explicarlo, porque es un término muy específico, usted lo asume como parte de su ciencia, pero entonces la terminología tiene que ser. Luego, utilizar expresiones que muestran la cercanía de los contenidos de trabajo a divulgar con la vida de los destinatarios. Este investigador trabaja en tal centro, o sea, es una vida común, cotidiana, porque si no, seguimos pensando que es una élite inalcanzable. No, el investigador tiene un talento, tiene una cultura, pero tiene una vida cotidiana. Y en nuestro medio, mucho más cotidiana, por nuestras propias características, que compartimos la camioneta es el medio de transporte, uno de los medios de transporte nuestros, que son cotidianos, que con las dificultades que tenemos, y compartimos un espacio, y digo, increíble que este señor, que es capaz de hacer operaciones complejas de distintos tipos, comparte una camioneta sudando para llegar a su centro de trabajo. Y o como me acuerdo de una experiencia ahora, porque son cosas que afloran así, un investigador, un médico genial que tenemos allá cuando estaba muy enfermo ya en estos momentos, de unos 70 años, que una vez llega a una de las actividades que hicimos durante mucho tiempo, que de 50 por 50, el proyecto 50 por 50 generó que cada uno de los investigadores tiene una conferencia académica en un espacio, y era convocatoria pública, y él llegó allí y dice, no, es que acabo de venir de una operación de 4 horas y media, pero no te podía fallar. Me decía, eso para mí fue un avión grande y una consolidación del espacio que teníamos allí. Dice, pero no te podía fallar porque yo creo en lo que hace y no sé qué. Bueno, y eso para mí fue muy significativo, ¿no? Me confirmaba que a pesar de los esfuerzos, tenía un valor importante. Y este señor, después de 4 horas y media, hacer una operación, ir allí a compartir un espacio para comentar sobre una nueva tecnología de cirugía inguinal que le había propuesto y que era un aporte al mundo en ese tipo de, que es el ex vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía. Entonces, a ese nivel, pero más cuando llega sudado, porque el transporte no está ahí, ese transporte suave, con aire acondicionado y con un chofer. No, eso no es común en nuestro medio. Por eso digo, el énfasis que acercarlo. Tenemos vida cotidiana, pero tenemos ese reconocimiento de la vida cotidiana. Respetar los códigos, llamar la atención sobre el problema de la realidad. O sea, ese tipo de trabajo es importante para que la población le haga. Qué importante. El tema de los combustibles. Bueno, cómo hacer más efectivo el uso de los combustibles. No solo los biocombustibles, sino el combustible de origen fósil. Así, una serie de elementos que podemos después debatir o complementar. Bueno, esto es algo que lo dejo para que lo lean después. Esto es un planteamiento de Manuel Carboñate, que seguramente algunos de ustedes lo han leído, que habla de los temas de las complejidades de la comunicación y divulgación científica y el papel de los divulgadores en este contexto. Bien, ahí están. Seguimos. Ahora, ¿cuáles son nuestras experiencias? ¿Cuáles son nuestras experiencias de divulgación científica? Vamos a hacer un recorrido rapidito a lo que nosotros hacemos en Santiago de Cuba, no solo lo que hago directamente, sino lo que comparto con muchos especialistas en Santiago de Cuba. ¿Qué me interesa precisar? Bueno, José Martí como divulgador de la ciencia. Vean ustedes lo que él escribió. Un hombre no es soberbio, el hombre no es un soberbio ser central, individuo de especie única, a cuyo alrededor giran los seres del cielo y de la tierra, animales y astros, sino la cabeza conocida de un gran orden zoológico. Esto tiene un impacto muy grande en la comprensión de la relación hombre-naturaleza. Eso lo escribe, porque él no se dedicó a la ciencia, pero él fue un gran divulgador científico. Es una muestra de ello, no solo una pizca de lo que él escribió. Miren esta otra parte muy interesante en términos poéticos. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. Eso lo explican las escuelas. Martín es un referente.
Aquella exhibición habrá convencido a los ganaderos. Bueno, él habla ahí de los cruzamientos de la raza de caballo. Fíjense cuán variedad de temas, y Martí siempre mostrándonos el camino del desarrollo de la cultura. ¿Bien? Ahora, otros buenos ejemplos de educación científica que tenemos, desde el trabajo político, Che Guevara y Fidel. Los dos, aunque el Che con menos tiempo, ellos hablaban de procesos, pero procesos en los cuales ellos comentaban siempre, sabiendo que estaba la prensa y que era necesario que la población entendiera de lo que se estaba hablando. Y eso Fidel lo hizo, lo está haciendo todavía, a pesar de la edad, a pesar de que casi no sabe, pero Fidel dialogaba. Cuando había un ciclón, iba a llegar un ciclón, él iba al Instituto de Meteorología. A ver, ¿cómo va la cosa? ¿Dónde viene? Los indicadores, las variables, y qué va a ocurrir aquí, por qué este modelo va por aquí. Ese diálogo, él lo explicó alguna vez, él no solo lo hace para él saber, él lo está haciendo para que la población comprenda esos procesos y que entienda mejor la meteorología, porque la meteorología incluso en los últimos años cada vez más compleja, más intensa, más desastrosa. Para poder entender qué es lo que está pasando, el cambio climático, como expresión del cambio climático, hay que entender la meteorología, es una forma de hacerlo. Cuando va a un hospital, lo van a inaugurar o una sala especializada, bueno, ¿y qué tecnología? ¿Y dónde la compraron? ¿Cuánto costó? ¿Y por qué no lo hacemos en Cuba? ¿Y qué investigadores? ¿Dónde lo están haciendo? O sea, una cantidad de preguntas, pero ahí ya hay que estar muy bien preparado para responder. Pero si lo digo, como una manera de que los demás, o sea, los que escuchan, los que ven, comprendan esos procesos. Desde el trabajo profesional tenemos importantes investigadores o divulgadores como Filio Peráez, Bruno Enrique. Bruno Enrique es graduado de física nuclear y se dedica a la educación científica. Es una gente muy carismática, muy interesante. Arnaldo Corantich, desde la radio, hace 40 años que habla sobre todo de tecnología en la radio nacional. Mariana Sáquez dirigía el Consejo de Comunicación del CIGMA a nivel nacional. Y desde ese tiempo, ella no trabaja ahora en esa función, pero trabaja en CIGMATEL, o sea, una dependencia, y tiene un programa de radio, de televisión sobre el medio ambiente. Taladrí es muy carismático, es una gente muy particular porque él es un periodista integral. Y tiene un programa hace más de 10 años que se llama Pasaje a lo Desconocido. Pasaje a lo Desconocido tiene dos momentos. Un momento primero donde él dialoga con los especialistas sobre el tema que va a presentar en el documental, para ver la ciencia que hay ahí y cuáles son las deficiencias desde la ciencia que tiene el documental. Y en qué partes o en qué cosas es importante que la gente se preste la atención. Entonces se hace una evaluación a veces los especialistas que son de primer nivel en el país, de primer nivel, primerísimo nivel, pueden evaluar que el material es excelente, que no tiene desperdicio en nada. Pero puede decir, bueno, hay una parte que dice esto, eso no es cierto, o esta cosa no es así, o pueden discutir. Porque son puntos de vista. Pero bueno, y después un documental de distintas televisoras del mundo sobre determinados temas de ciencia. Ahora, este es el tema que yo decía de la UNAM, el tema que es un problema que tenemos, ¿no? O sea, no solo es interesante, sino también es riesgoso, es complicado el tema de la divulgación científica. Y él hace una caracterización de la situación que tiene la divulgación científica en la UNAM, o sea que no perdamos de vista que esto tiene una expresión compleja en el mundo profesional a lo que se dedican a la divulgación científica. Seguimos. Bueno, yo tenía la foto, pero la quité. Bueno, mira aquí. Yo le iba a quitar una versión para abreviar. Ahí está. En el mundo hay muchas limitaciones para socializar la ciencia. Y bueno, Luis Estrada. Bien. Correcto. Seguimos. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tenemos todos? Y cada uno en dependencia de lo que puede hacer, de los espacios que tiene y de, no sé, las relaciones que pueda tener o la visión que tenga de la comunicación científica. Bueno, las instituciones educativas, eso es importante. Los planes de estudio, el valor de la actualización, la participación de especialistas invitados, aunque sea 10 minutos, pero 10 minutos que tienen un impacto muy grande en los estudiantes. Creo en eso, incluso sobre eso publiqué hace un tiempo un trabajo. El trabajo de campo, el culto al conocimiento. En los últimos años el corta y pega se ha hecho muy frecuente y eso no refleja el gusto por el conocimiento en sí mismo,
y siempre pensamos en el ganar. ¿Qué vas a ganar si aprendes algo? No, aprendes conocimiento. Es muy difícil. Los concursos y la elevación de la motivación, el interés y la ética profesional desde las instituciones educativas. Por tanto, el primer espacio, que puede ser la familia, el otro, por la naturaleza de la institución, es la propia escuela, en todas sus manifestaciones y en todos los niveles, las instituciones. Yo creo que a la misma medida que los profesores, los maestros estén mejor preparados y cumplan con el principio de la actualización de los contenidos, que es un principio didáctico, pues mejorarán los procesos de educación y de la cultura científica. Y los estudiantes tendrán una mayor participación en los procesos. Los medios de comunicación, ayer lo mencionaba aquí, bueno, el país de lo conocido, el programa Antena, señales a tiempo, o sea, en los últimos tiempos ha habido una ampliación en Cuba de programas y de espacios que se dedican a la divulgación científica. Este señor, Alexis Slaster, ya quizá en el ocaso de su vida, tiene casi 80 años, pero muy enfermo hace tiempo, pero mire qué curioso, dejó a su hija, Rosa María, que está cubriendo los espacios que tenía, y es un hombre muy, durante mucho tiempo fue muy reconocido por su labor en la educación científica. Incluso le dieron el premio, un premio anual que se otorga en el concurso de Gilberto Caballero por la obra de la vida. Alexis Slaster. Debe estar en internet. Oscar Álvarez es se le conoce como elemento de educación, como epíteto, como el astrónomo mayor en Cuba. Te puedes imaginar su cultura, su preparación, el espacio que tiene desde la astronomía, porque ha participado mucho en pasajeros conocidos y tiene una solidez en los conocimientos también. Y así, bueno, hay dos concursos que nosotros en Cuba tenemos. Uno es el Gilberto Caballero, que promueve el SIGMA, o sea, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a través del cual, bueno, los periodistas pueden participar y ganar premios, o sea, pueden ganar premios en las diferentes órganos, en los diferentes tipos de órganos de prensa. Si es prensa plana, si es la televisión, y bueno, todos los años. Y crónica de un resultado científico, hay un libro que tenemos aquí que lo podemos dar para que lo vean, porque es un concurso que hacemos en Santiago de Cuba para promover que en 3 cuartillas los investigadores escriban la experiencia de cómo lograron un resultado. Por tanto, es saber de crónica, saber de literatura, saber de ciencia y hacer en 3 cuartillas un proceso literario con rigor científico atractivo. Y se otorgan premios, que no gana nada, porque no hay un centavo para nadie, un certificado de reconocimiento, no hay nada, pero bueno, hay participación. Y con las primeras 5 ediciones, creo que 5 ediciones, hicimos un libro digital que nos ayudaron con el ISBN, que es la representación legal del libro, y ahí está, por lo menos pueden decir que su crónica fue aprobada y que fue publicada, algo más, un poquito. Pero esos son los esfuerzos que tenemos. Yo estoy seguro que el día que logremos algún financiamiento, y una vez dice una propuesta demasiado, pero no fructificó, pero puede fructificar, de que este concurso se puede hacer binacional y con un poquito de financiamiento para que se interesa más en publicar una crónica de cómo logró un resultado científico. Porque no se sabe el resultado y a veces de la persona, pero no se sabe el proceso de la investigación. ¿Qué vive la persona cuando hace la investigación? ¿Desde dónde partió para hacer el proceso? ¿Cómo fue que llegó y cuáles son los obstáculos que tuvieron y además cómo sobrepasó esos obstáculos? Es muy interesante. Están las crónicas que para mí son divinas, esas crónicas que reflejan más muchos procesos, muchos elementos de la cultura y de la sociedad. Seguimos. Bueno, en particular en Santiago de Cuba, en particular en televisión tenemos el programa Expedición, que hace muchos años lo tenemos, que es una expedición, es un recorrido para abordar un tema de investigación. El programa La Historia y sus protagonistas, que lo hace un investigador allá, un ensayista muy importante. El programa I+D, el trabajo que hacemos, La Ciencia entre Nosotros, que es el que yo soy guionista y conductor de ese trabajo, La Ciencia entre Nosotros, que además tiene una expresión misma, la ciencia que hacemos nosotros, que hacemos en Santiago de Cuba, aunque en ocasiones tenemos invitados de otros lugares, ¿no?, del país o incluso extranjeros. Tenemos espacios sociales como el Museo de Historia Natural Tomás Romay, que es muy emblemático y que forma parte de la cultura cotidiana de los santiagueros. Hemos crecido todos, habiendo ido al museo, participando con las cosas del Museo de Historia Natural, y es un museo que fue fundado en el año 66. El Salón Permanente de la Ciencia Santiaguera, ya hay algunas imágenes, los sitios web que están en las universidades, también las revistas especializadas. Seguimos. Bueno, la participación en la red iberoamericana de comunicación y divulgación científica es un espacio para entonces divulgar lo de Santiago y luego transmitir cultura científica desde lo que se publica ahí.
Los eventos científicos, hay muchos eventos científicos, Universidad, IFOGES, el Foro de Ciencia Técnica de Base, los foros de comunicación. Fíjense cómo hemos llegado, que ya tenemos un foro de comunicación científica. Aunque yo lo he invitado en algún momento, Maciel. Sí. Todos los años hacemos un foro de comunicación científica que parte desde ser un centro de ciencia, pero que es de toda la provincia. Así como blogs especializados, sistematización de la salida de revistas científicas en diferentes instituciones. Incluso tenemos como 4 revistas que son las más antiguas en esos temas en el país y se mantienen como revistas especializadas de muchos reconocimientos. La revista Cubana de Química, la revista Santiago. Espacios sociales generales tenemos también el Salón de la Ciencia que vos mencionabas, que bueno, está concebido para una exposición permanente con cuestiones que son más desde la historia y un área de exposición transitoria que son los proyectos que se desarrollan en el momento. Son los dos espacios fundamentales que tenemos en el Salón Permanente de la Ciencia. Ahí tenemos algunas imágenes a continuación, vamos a pasarla un poco rapidito. Bueno, ¿quiénes se benefician? Un público especializado que puede participar como protagonistas o como participantes en los procesos porque se interesan en los temas o se interesan en la persona que va a dar una conferencia, porque el salón no solamente muestra visualmente, sino que una vez a la semana tiene una conferencia especializada en relación con el tema que se está exponiendo y con los mejores especialistas que tenemos en esos temas. Y bueno, ahí están los dos públicos básicos. Y bueno, tiene una orientación público general, pero tiene también un espacio para el especializado. Muy modesto, pero bueno, es lo que tenemos y tiene agarre. Estos son con carteles que presentan el Salón de la Ciencia, que se hizo, como pueden ustedes imaginar, mucho tiempo después de cuando estaba funcionando el salón, porque toda esa fotografía tiene que ver desde la inauguración en el año 2010 hasta otros procesos. O sea, que esto se hizo mucho tiempo después de haber estado funcionando el Salón de la Ciencia. Seguimos. Imágenes de diversos temas presentados en el Salón de la Ciencia, muchísimos temas, todos los años tienen 11 temas, así que imagínense, digamos varios años, ¿cuántos temas? Algunos son recurrentes. Este es el doctor Alberto Cobian Mena, que yo lo he mencionado ahorita, muy reconocido en la psicología, en la clínica de hipnosis, una clínica de hipnosis. Este señor es, por ejemplo, el doctor Odelín, muy importante en las ciencias médicas, neurocirujano. Este es un proceso de inauguración, yo estoy allá en la esquina derecha, y vayan ustedes los estudiantes que están compartiendo todo un tema de ciencias médicas. Esto de ciencias médicas, todo conferencias que se fueron dando allí, y allí un tema dedicado a la metrología y la metodología y la normalización metodología, dedicado a ese tema, que ya incluso es uno de los temas más ocultos, que ya tiene un espacio permanente en vez de octubre dedicado a la normalización metodología, todos los resultados que tienen que ver con ese tema. Seguimos. Este señor es muy importante en el tema de la investigación del café, uno de los más importantes en el país. Y el tema que se dedicó, por supuesto, fue a las investigaciones que tienen que ver con el café y productos valiosos de estudiantes que se convocan de secundaria, de pre, curso de primaria para que participen. La OTN, como decía, destaque, ¿por qué? Porque es el tema más deficitario que teníamos nosotros, que es la cultura por la propiedad intelectual. Y entonces entra la directora y esta joven que está al lado acá con un ramo en la mano, es que su centro había ganado premios por la OPTI. Ese año entonces se invitó para que hiciera el corte de la cinta ceremonial y estas cosas que también parte del reconocimiento que tiene el salón. Y son especialistas impartiendo todo el equipamiento, parte del equipamiento de que se dispone en la OTN. Eso son muestras del Salón de la Ciencia. Seguimos. A ese salón hemos tenido visitas significativas, desde la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente hasta otros investigadores, consejo de dirección del SIGMA. Esos son directores reunidos, delegados, en ese momento estaba el de Flor Blanco. Este señor, muy importante en las ciencias médicas en Santiago de Cuba, fue viceministro de Salud, dedicado a la higiene y epidemiología. Y este señor, no tan joven, Harley Campos, tiene innovaciones en el campo de los instrumentos musicales. Muchas de las orquestas cubanas y del Caribe de música popular bailable utilizan los instrumentos que ellos utilizan, que además ya
Él participa ahí porque hizo el proceso de la propiedad intelectual. Y la última fotografía con estudiantes de la carrera de comunicación, con su profesor, que son un espacio que hemos hecho convenio para que participen con nosotros y que ellos vean cómo se hacen estos procesos, porque en algún momento tendrán que participar como especialistas que dirigen estos procesos de comunicación y divulgación científica. Este paso en particular, porque desenvolvando, porque surgió en el Archivo Histórico Provincial para promover la cultura archivística. Se hace un espectáculo cultural, pero la esencia está en que en medio de ese espectáculo se habla del archivo, de la cultura archivística, y los especialistas explican los procesos que se viven allí, de manera que a la población se le explique lo que pueden lograr con un vínculo más estrecho con los servicios que presta el archivo. Se llama desenvolvando porque es desenvolver documentos. Y este señor que está ahí es el conductor, él es actor, y con una escobilla dice, bueno, vamos a desenvolver, y hacer toda una historia, y atraer a la gente, y se hacen espectáculos, ven ustedes allí, culturales, y en medio de todo eso, pues un guión, se habla del archivo. Esa es la idea. Este señor que está allá es el doctor Tomás Chuy Rodríguez, es sismólogo, que más conoce la historia de los sismos en Cuba. Y entonces, bueno, fue invitado para hablar de los sismos allí, en Santiago de Cuba. Ahí se ha hablado de todo, desde el origen de los sismos, la meteorología, hasta cuestiones culturales como puede ser el origen del Parque Césped, las condiciones sociales que lo dieron, origen, que aparece siempre en los archivos. No es una cuestión de conocimiento en sí mismo, sino que aparece en los archivos sobre todos estos temas que están. Y ellos tienen de base una investigación en la cual están vinculados estudiantes de la universidad, estudiantes de historia, y hacen el proceso de investigación de búsqueda antes de hacer el espectáculo una vez al mes. Y bueno, hacen un espectáculo totalmente gratuito, abierto, flexible. Seguimos. Bueno, son imágenes del Archivo Histórico Provincial. Por cierto, ahí fue donde condujeron a Fidel en el año 53, cuando lo asaltó a Moncada, en esa institución. Hay una sala histórica. Y entonces, vean ustedes, este señor es el secretario del partido de la provincia. En los últimos años, ella es la directora y el otro es el jefe de gobierno, que ahora dirige el gobierno en La Habana, en Ciudad de La Habana, el señor que está al final. Bueno, son imágenes de las diferentes muestras de lo que se hace en el Archivo Histórico Provincial. La historia de su protagonista es abordar la historia en los procesos de la historia de Santiago de Cuba, pero siempre con participación de los protagonistas o de aquellos que pueden hablar por voz de los protagonistas, y participan desde la historiadora de la ciudad, Olga Portuondo, que es Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, la única fuera de La Habana que lo ha logrado, muy reconocida con una publicación científica extraordinaria. Participa en estos programas junto con otros especialistas que son los que conocen el tema en cuestión, en cada caso. Y este es el guionista y conductor del programa, Rafael Duarte, un ensayista muy importante. Seguimos más rápidamente. El programa de expedición se transmite toda la semana y cuentan con la asesoría de los especialistas del SIGMA, fundamentalmente los especialistas del SIGMA. O sea, ella es la conductora del programa y ellos son especialistas, en este caso del CEBI, Centro de Toxicología, el Centro de Toxicología de Santiago de Cuba. Este es el director y este es un especialista. Seguimos. En el caso de la radio, bueno, la ciencia de nosotros es el espacio identitario de la comunidad científica. Todos, hay un movimiento que reconoce este espacio como el espacio en el cual el que quiera divulgar algo, pues entonces va y solicita, bueno, intervenir en la radio. Y entonces, no sé si lo vamos a reconocer aquí, guionista y conductor ahí al final. Este es el doctor Luis Estuche, esta es la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Oriente, y allá es el señor, el doctor Nicasio Viña Valles, que es fundador de la Academia de Ciencias, todavía está en activo y trabaja en BioEco, el Centro Oriental de Ecosistemas de Biodiversidad, y es académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Fue siendo entrevistado y así, o sea que tenemos un público, nadie se resiste a participar. ¿Por qué? Porque ya hay un respaldo, un reconocimiento al espacio, nadie se resiste. Vean ustedes, este señor que trabaja en la ELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina, después de haber sido liberado como viceministro de Salud Pública. Ella decana de la Facultad de Humanidades y él académico de mérito de la Academia de Ciencias. O sea que no hay problema en eso, es una convocatoria por los temas que ellos tienen o por los temas que hace falta divulgar. O sea, eso no tiene ningún tipo de problema. ¿Entiendes? Entonces, bueno, surgió en el 2008 a partir del proyecto 50x50, como yo les dije, todos los especialistas principales de esos resultados pasaron por allí. Cuando quedaban 3 programas, me dijeron, yo dije, mira, hay que ver qué se hace porque ya vamos a terminar.
Él me dijo, no, no vamos a terminar. Usted ahora le va a dar actualidad a todos esos temas. Va a continuar con proyectos, nuevos temas, porque a la gente, no sé qué, el rating. Entonces, bueno, hemos seguido con ese tema de la ciencia desde esos tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el programa? Primero hacemos una presentación del espacio radial. Se enciende a nosotros, introducimos algunos temas, algunas expresiones, algunas citas que nos ayudan. Como anuncio previo, en el propio radio siempre se anuncia que va a suceder el espacio, menciona mi nombre y el tema generalmente lo presentan. Luego una llamada de atención a los principales destinatarios. Eso es muy importante, lo hacemos como recurso, se lo aplicamos a Ledesma, ¿no? El especialista que nos antecedió. Bueno, porque no tenemos muchos recursos para trabajar, tampoco ni usamos lo dramatizado, porque tampoco está concebido como eso, sino está concebido como entrevistar con investigadores. Pero si vamos a hablar como yo le mencionaba, del café y una investigación que tiene que ver con la producción de entomopatógenos, que es una investigación premiada por la FAO y de tanto reconocimiento y que nos permitió salvar parte del café que tenemos y que en el mundo se utilizan esas investigaciones, incluso el investigador principal de ese resultado está en Ecuador hace más de un año asesorando ahí esos procesos. Bueno, yo digo, un tema interesante, todos tomamos café, no sé qué, bueno, pero de manera particular los productores de café, los campesinos, los que dirigen los procesos, escuchen, o sea, oriento el programa hacia aquellos que tienen a los cuales se dirige mayormente lo que se va a hablar, porque son los que van a aplicar posteriormente. Los demás lo reciben como conocimiento, pero los demás pueden recibir como asesoramiento, porque es del tema y es lo que ellos hacen, y si no aseguran su cosecha, pues no se la tienen. Presentación del invitado, supervisión y formación científica, eso es muy importante, porque al hablar de la credibilidad estamos hablando de quién es el que va a hablar. Yo tengo que decir que es doctor en ciencia, que es máster en ciencia, que trabaja en tal lugar, que tiene una formación, de manera que el que escucha diga, es una persona autorizada, es una voz autorizada. No se digo solamente el nombre, es un reconocimiento, pero sobre todo estoy asegurando que quien escuche crea lo que se le va a plantear, porque es una persona autorizada, una voz autorizada. Tratamiento del resultado al cual se invita, se destaca el aporte científico y su impacto social. El impacto del resultado en el invitado y su grado de satisfacción por el logro de ese resultado alcanzado. O sea, la pregunta, ¿qué sientes una vez que has logrado ese resultado y que veas cómo se está aplicando? ¿Dónde se está aplicando? También preguntamos, ¿dónde se está aplicando? ¿Qué se está haciendo con ese resultado? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué hace falta para ampliar su producción o su aplicación? Menciona a otros investigadores, porque hay algo importante que tratamos de mostrar, es que ningún resultado científico se logra con la actuación de un investigador solo, que otros investigadores, especialistas, colaboradores participaron en el proceso, que es una manera de reconocer a los otros también. ¿Entiendes? Y la precisión de la institución a la cual pertenecen los investigadores, que tiene que ver con la orientación de las personas, porque si necesitan después una asesoría, ya deben saber, diciendo qué institución, qué orientación sobre esa institución, permito que los oyentes pues se puedan dirigir. Incluso le preguntamos, si alguien quiere saber y profundizar más en el tema, ¿cómo hacemos? ¿Qué usted le sugiere? ¿Qué usted dice? Entonces, para que puedan localizarlo, o sea, porque tenemos un compromiso social, no solamente que sepan el conocimiento, sino que pueda haber continuidad en ese asesoramiento. O sea, más o menos esa es la lógica, por supuesto, recreada, con 4 o 5 preguntas base, pero siempre hay preguntas que él no las tiene, pero que yo estoy, a la vez del diálogo, aparte de que conozco prácticamente a todo el mundo, conozco o tengo convicción de que lo puede responder, pero además, suponiendo que tenga dificultades, yo tengo ya la preparación para poder intervenir y sacarlo del momento, porque es en vivo, o sea, no hay grabación. Por tanto, este programa se ha convertido en el espacio radial por excelencia en el tratamiento de la ciencia en Santiago de Cuba. Incluso el SIGMA, cuando hace su informe anual, dice todo lo que se ha pasado en el programa, me pide información para poderlo poner como parte del trabajo que hace él. Incluso ya hay un trabajo en el SIGMA, sin embargo, lo utilizan. Se tiene en cuenta para dar a conocer los resultados importantes o visitar a investigadores o en los informes de la visibilidad lograda de los proyectos. O sea, es un espacio realmente que ha tenido en los últimos años desde su creación pues ese impacto. Dialogando con los autores, Antonio María Vega César. Este señor Antonio María Vega César, le comento solamente que médico, pediatra, y que creó una etiología nueva en la medicina y que le sucedió lo mismo que a los otros filas y que le usurparon sus resultados.
y que aparece como el síndrome Chediak-Higachi en el mundo, en la internet aparece como síndrome Chediak-Higachi, pero ya hay un proceso de restablecimiento de la verdad, porque a través de una investigación histórica se logró determinar que él fue el creador de ese síndrome, que se mantiene en vínculo con Higachi, que es un japonés que parece que simultáneamente lo logró desde allá, pero no es Chediak. Chediak era un habanero que se robó el resultado y después lo dio a conocer y salió entonces al mundo como Chediak-Higachi. Pero ya se ha ordenado el asunto y este nombre se ha revelado ahora como más importante por la teología de lo que ha logrado, y hay un hospital que ya lleva su nombre. Él murió en el año 72 y murió sin haber logrado la paternidad, el reconocimiento de sus resultados, que es una teología nueva que la descubrió en Santiago de Cuba, como atendiendo a pacientes niños. Bueno, eso es un trabajo que se hace dialogando con los autores de los resultados, que es un diálogo abierto que se hace desde la ciencia médica. Lo que lo hace María Antonia Peña, una señora ya retirada, pero que se mantiene con este tipo de proyectos. Seguimos. Bueno, esto es un boletín que se hace mensualmente, y bueno, va reflejando el acontecer científico de Santiago de Cuba, que se hace desde el CIMA, desde la delegación del CIMA, que se mantiene. Seguimos. Sueltos informativos, temáticos: uno, el acontecer; uno, sobre el Salón de la Ciencia; y dos, sobre colección de personalidades. De eso le puedo mostrar algunos resultados a continuación. Seguimos. Muestra ese acontecer. Aquel dedicado al Jardín de los Helechos, un promocional por el aniversario del Jardín de los Helechos. Es un jardín muy bonito que tenemos en Santiago de Cuba. Como ustedes vayan allí, no dejen de ir al Jardín de los Helechos. Este que está dedicado a Desempolvando, y este a reflejar el Museo Tomás Romay, porque iba a tener una reinauguración después de una reparación capital. Ahí está. Este es un documento que se hace dedicado a las personalidades de la ciencia. Ya están todos, por supuesto. Aquel es un resumen, o sea, la promoción, y este dedicado a uno de las personalidades, en este caso a José Antonio Carlos Alfino, aunque mantuve una relación profesional muy interesante, y que además pudimos publicar un libro. Íbamos a hacer más cosas, pero lamentablemente falleció el año antepasado, y bueno, no continuó. Pero ahí está. A cada personalidad de la ciencia se le hizo un documento como este que está aquí. Síntesis, solamente una presentación, que es base para la divulgación. De ahí en adelante, bueno, el trabajo biográfico se puede hacer. Y aquella foto que está allí, la grande, un investigador, es una foto que con el tiempo va a tener más relevancia, porque ahí se logró tener a 25 investigadores de los 68. Por supuesto, muchos han fallecido, pero y otros que estaban en el exterior, otros no estaban, como se hizo el acto final de reconocimiento de personalidad de la ciencia. Pues ahí reunir a 25 de los mejores investigadores en la historia de Santiago de Cuba significa que una foto que con el tiempo va a ser reconocida, porque es una masa de ciencia muy compacta en esa foto. Y aquí está Ignacio Viñavey, que mencionaba ahorita, junto con los creadores del Centro de Lingüística Aplicada, que son los que han logrado grandes resultados en lingüística aplicada en nuestro país, diccionarios y entre otros documentos. El concurso del cual les hablaba está con su logotipo, que ha sido toda esa colaboración totalmente gratuita, y bueno, logro que se lograran con ese concurso. Ahí está el libro, y el día que se presentó el libro con la presentadora, que fue la directora del Centro de Estudios de África, la señora que está ahí, excelente investigadora y promotora cultural, narradora oral, y así como esta señora que está en el medio, es la vicerrectora de investigaciones de la Universidad de Oriente, que fue la que hizo el prólogo del libro, y bueno, está presentada con algunos de los autores de las crónicas que están en el texto. Ahí está. Y esa es la carátula del libro. Hay un espacio que cobra fuerza, que es el espacio Ciencia en la Mira, que se hace en la Universidad de Oriente, y bueno, cada mes se hace discusión de un tema con especialistas importantes del país. ¿Sí? Otro espacio que tenemos es que promovemos los estudios de comunicación científica con estudiantes de la Universidad de Oriente. Vean ustedes aquí, este joven que está aquí se presentó el año antepasado, o año antepasado ya, y conjuntamente esta profesora y yo, bueno, subimos los tutores de ese trabajo. Pero ya se va haciendo cotidiano que cada año se va haciendo. Por tanto, es un reconocimiento a la línea de desarrollo de la comunicación científica. Bueno, taller de medio ambiente. Ya en cada uno de los talleres invitan especialistas de comunicación. Eso es muy importante. Y esencialmente dice que ya estamos ganando los espacios convenientes para hacer nuestro trabajo. El taller de generalización, taller de medio ambiente, pues en distintos talleres se van a hacer.
Mejoramiento del trabajo de comunicación para elevar la percepción del riesgo sísmico, un tema particular en Santiago de Cuba, porque tuvimos una zona de mucha actividad sísmica y por tanto se hace muy importante el trabajo de comunicación en este tema. Este es el director del Centro de Sismología. Y aquel señor, el doctor Iturralde, desde La Habana, pues también es presidente de la Sociedad Cubana de Geología y Ciencias de la Tierra. Digamos ustedes, finalmente, esto es el apoyo. Ya nosotros hemos logrado que los proyectos en general, si no todos, una gran parte de los proyectos de investigación tengan una línea dedicada a la comunicación social, a la comunicación científica. Todos, porque trabajaban en el resultado, pero nadie se preocupaba por la línea de desarrollo de la comunicación científica. Entonces ya por el proyecto está concebida la línea de desarrollo de la comunicación científica de ese proyecto. Y por tanto, este en particular, el proyecto Ciudades Preparadas y Alerta ante Riesgo Sísmico en el Oriente Cubano, tiene 4 tareas. Una de ellas es de comunicación científica, que afortunadamente, por suerte, digamos para mí, pues dirijo ese proceso. Entonces, esto es una gigantografía que hicimos, donde aparecen algunas de las acciones que se hacen para elevar la percepción de riesgo sísmico en Santiago de Cuba. Porque usted tiene investigadores de sismología, aportan conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser socializado si queremos que la población tenga una participación activa en la preparación ante eventos de esta naturaleza. Y finalmente la otra gigantografía, niños jugando aprenden, o sea, como parte de ese trabajo, pues entonces también la vinculación con los niños. Y eso es un trabajo de comunicación. Todo este diseño y el trabajo que se hace de exposición con las gigantografías de promoción del proyecto es un trabajo de comunicación y visibilidad que tiene la tarea de la estrategia de comunicación, que creo que te lo envié en un momento, me parece, ¿no? Te lo envié un artículo sobre la estrategia de comunicación del proyecto. Todo eso sencillamente es confirmación de la comprensión que se ha ido ganando de la importancia de la comunicación científica, en este caso en los proyectos. Ya incluso con los resultados que se lograron aquí, ya estamos convocados del grupo de comunicación para atender otros proyectos internacionales que comienzan a gestarse, para darle continuidad a este y otros proyectos que tienen que ver con sequía, con medio ambiente. Ya están viendo que es importante desarrollarlo en cada uno de los proyectos. Pues entonces esta es la panorámica de trabajo que tenemos en Santiago de Cuba. Hay muchas cosas que se podrían conversar y discutir, y experiencias en particular, anécdotas, pero bueno, no hay tiempo para más, y yo creo que es bastante el tiempo que nos han dedicado para poder mostrar lo que hacemos aquí. Así que muchísimas gracias y estoy presto a ver qué preguntas. Doctor, ¿alguien quiere participar en un comentario, pregunta? Solo agradecerle la exhaustiva y muy significativo alcanzado en nuestro país en esta esfera, con vista a la actualización y elevación de la cultura científica y tecnológica de la población. Por tanto, todo lo que se hace en las instituciones está subordinado a lo que plantea el Ministerio de Ciencia, que es quien rige la política de las vías y formas de divulgación científica. Pues son documentos oficiales que siempre hay que recurrir a ellos para poder amparar todo lo que hacemos. Continuamos. Y además, en ese mismo documento se plantea el papel de los medios de comunicación en los temas científicos y tecnológicos que contribuyen a lograr una cultura científica ciudadana. Por tanto, es otro acápite que nos dice qué debemos hacer y desde dónde viene la legalidad de lo que hacemos. ¿Sí? Continuamos. Ahora, hay un elemento muy importante en todo análisis que se haga de la ciencia en Cuba, y es que en el año 1961, en un discurso que pronunció Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, en el año 61, con solamente 33 años, él se reúne con todos los miembros de la Sociedad Tecnológica de Cuba y dice ahí un discurso, pronuncia un discurso por supuesto, un discurso largo, como acostumbraba a decirlo, ¿no? Unas 20 cuartillas a un espacio, pero hay un fragmento en que él, de manera visionaria, plantea esto que están leyendo ustedes aquí. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia, ya que una parte, bueno, ya la otra parte lo plantea ahí. O sea, él en ese discurso plantea las dificultades económicas que tiene el país, el tema de los recursos del país, no es un país rico, etc. Y dice, como único vamos a sobrevivir es desarrollando la inteligencia, es logrando que el futuro de Cuba
sea a partir de lo que el hombre pueda producir. Hombre en sentido genérico, todos y todas, ¿bien? En sentido genérico. Y bueno, los años de desarrollo de la revolución pues han sencillamente confirmado el carácter visionario de esta expresión, porque nosotros vivimos de la inteligencia. Nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos grandes tierras, no tenemos un grupo de cosas que viven los países, pero vivimos del capital humano. Es de lo que estamos viviendo, con todos los contingentes de profesionales que a través de convenios, a través, digamos, trueque, se logra con diferentes países, no solo con Venezuela, que es la imagen que se da, sino con otros países, porque a partir de ese intercambio es que se logra un presupuesto, lo que se puede, para poder sobrevivir en nuestro país. Y es lo que se ha logrado. Y por eso tiene Cuba también un reconocimiento internacional de cuánto ha logrado en materia de desarrollo de la inteligencia, siempre significando que dice, son oportunidades de inteligencia. Y desde ahí él se definió que la ciencia no podía ser elitista como había sido hasta el año 59. Una élite de unos poquitos que de manera individual podían trabajar. No, la ciencia es de todos. Y a la ciencia aportan todos. Aportamos todos. Desde el que se dedica netamente a la ciencia, como aquellos que la confirman o que colaboran con la ciencia. Incluso considera doctor en Ciencias Pedagógicas. Sus funciones es profesor del Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños de la Universidad del Oriente. La verdad es que su currículum está súper enorme. Sí. Yo lo veo súper joven, pero está enorme su currículum. Y la verdad es que, digo, para leerlo, perderíamos un poquito de tiempo, que mejor lo dedicamos a él. Entonces, doctor, por favor, si gusta empezar. Gracias. Como lo último que nos dijo la presentadora, ocurrió algo muy curioso hace unos años que fue una maestra de mi casa, buscando al profesor Villalón porque le habían dado un libro que era referente, que era muy importante para su trabajo, ya quería conocerlo y después hacer algunas preguntas. Y cuando yo abro la puerta, me dice, no, yo busco a su padre. Pero, ¿por qué es el que escribió el libro? Yo, no puede ser. ¿Por qué no? Dice, porque no puede ser tan joven. No, es que no soy tan joven, en realidad no soy tan joven, ¿no? ella no pasaba de los hombres y se resistía a creer que era yo mismo el que había la referencia, ¿no? Bien, gracias. Bueno, quiero agradecer a todo el equipo de proyecto de Sembrando Conciencia, a la maestra Ana Karina Robles, que cada vez que se confirma su sapiencia, su voluntad y la manera sistemática de insistir en lograr mejores cosas para la cultura, para el desarrollo humano. Y lo aprecio, lo han apreciado los demás, lo han confirmado, y cada acción de ella está presente, pues se lo confirma. Yo me alegro mucho de la invitación, porque de qué manera pensar que de Santiago de Cuba yo estoy aquí, ¿sí? De tan lejos, 3 aviones para llegar aquí. Tiene que ver, bueno, con las relaciones que ya inicialmente habíamos tenido, como había comentado, con Minerva, que se fueron creciendo y consolidando, y de ahí pues se abrió la brecha del proyecto, y por eso cooperamos desde allá y ahora desde aquí. Y me siento muy a gusto con este encuentro. Espero que sea un encuentro que va a crecer en los próximos años, incluso con más colegas que van a participar en el proyecto. Lo que voy a presentar es una panorámica de lo que trabajamos directamente nosotros y conjuntamente con otros colegas en términos o en procesos de divulgación científica en Santiago de Cuba, que desde los últimos 6, 7, 8 años ha tomado una dinámica increciendo de trabajo y de resultados. De tal manera que bueno, ya hoy se habla de resultados de este proceso en Santiago de Cuba, que ya Santiago de Cuba tiene en el ámbito nacional cubano pues un espacio de reconocimiento, y que bueno, se pueden ir remodelando y mejorando, pero ya se habla de lo que se ha logrado en Santiago de Cuba. Bueno, porque hemos coincidido un grupo de compañeros que de distintas instituciones y áreas de trabajo pues nos hemos dedicado. Entonces cuando logren ir allá y logren saborearlo sobre todo en los meses de final de mayo hasta agosto, los mangos son de una delicia. Sabe a caña, a guarapo, a café, sabe a guerras y a paz. De hecho, siempre hemos estado en guerra.
y huele a pólvora y a brisas. Bueno, de guerra es cada cierto tiempo, no siempre, pero hemos tenido, y las guerras han surgido básicamente por Santiago de Cuba, o sea, el movimiento fuerte de tendencia de lucha ha sido por Santiago de Cuba. Suena a bolero y a son, de hecho, tenemos una historia muy fuerte en el tema de la música y el baile. Y por eso decimos que el que va a Santiago de Cuba y no baila, no ha ido a Santiago de Cuba. Hay que ir allí, hay que bailar. Aunque no sepa, hay que moverse, hay que bailar. Sabe a amor, sabe a Santiago, cómo decirlo mejor. O sea que esta profesora, pues, hay muchos libros, muchas poesías, muchas obras que se han dedicado a Santiago, pero esta me encanta. Y una que otra vez la utilizo como presentación de mi ciudad, Santiago de Cuba. Seguimos. No, la anterior. ¿Cómo resumimos el resultado de los últimos años en el tema de divulgación científica? Bueno, ya hay un trabajo estable del círculo de la prensa que atiende a la ciencia. Hay un reconocimiento, hay una identificación de que hay un grupo de periodistas, alrededor de 12 periodistas que se dedican a la ciencia. Independientemente de que puedan hacer algún otro trabajo, pero se dedican a divulgar la ciencia. Un círculo de la prensa que atiende esta área del conocimiento. Aumento de especialistas que se dedican a la educación científica. Incluso ya hay un reconocimiento, digamos, profesional de todos los que se dedican al tema, en la Universidad de Oriente, en la Universidad de Ciencias Médicas y así en otras instituciones. Creciente número de publicaciones y artículos que muestran el acontecer de la ciencia en el territorio. El reconocimiento de los espacios de los especialistas que se dedican a la educación científica. Incluso el año pasado nos dieron el premio Espacio que otorga la Asociación de Comunicadores de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, que tiene una cápita dedicada a la ciencia. Entonces el grupo que trabajamos este tema, pues recibimos el premio Espacio, un premio anual, por los resultados que se han logrado en la educación científica. O sea que ya podemos perfeccionar, pero ya hay un trabajo significativo que tiene reconocimiento. Seguimos. Ahora es importante saber que el tema de la divulgación científica, la cultura científica, está legislado, que está determinado, incluso que el Ministerio de Ciencia tiene en sus documentos oficiales la determinación de lo necesario que resulta el fomento de la cultura científica, y plantea que el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y la ciencia en todas sus manifestaciones. Eso es una cosa tácita, especificando que la actividad creadora e investigadora en la ciencia es libre y que el Estado estimula y viabiliza la investigación, etc. O sea, es una actividad que tiene un basamento legal que nos ampara para poder trabajar y poder abrir puertas donde quiera y hacer convenios y demás. Continuamos. Hay dos artículos en específico que nos retratan y nos establecen el camino a seguir. Es que el Ministerio de Ciencia establece las vías y formas para la divulgación sistemática de las principales tendencias del desarrollo científico y tecnológico mundial y los resultados más significativos, que desde las escuelas, con la campaña de alfabetización, se comienza a desarrollar las inteligencias que después pueden generar los nuevos conocimientos de la cultura científica. O sea, que eso lo define un discurso programático, y por eso en Cuba se celebra el Día de la Ciencia Cubana el 15 de enero, haciendo referencia a este acontecimiento del año 61. Por cierto, tengo un documento que elaboré el año pasado sobre toda esta historia del Día de la Ciencia, para que si tienen interés en saber todas las intríngulas del problema y sus manifestaciones, pues lo pueden asumir. Es un artículo que escribí sobre el tema del Día de la Ciencia. Continuamos. Ahora, hay un grupo de razones que confirman que todo este carácter visionario, pero además de eso, que la necesidad de que la comunidad científica se involucre en el desarrollo de la cultura científica, no solo al interior de la comunidad científica, sino a nivel social. Y bueno, la comunidad científica es el grupo social que a escala planetaria dispone de mayor elemento de juicio sobre los peligros actuales y perspectivas que enfrenta la especie. Es la comunidad científica que tiene más elementos científicos para poderlo comprender y además de eso alertar al mundo sobre lo que pasa. Continuamos. Es la comunidad científica la que tiene la responsabilidad de construir y difundir sistematizaciones que permitan a la humanidad comprender la situación por la que atraviesa y participar en la construcción y difusión de decisiones programáticas que permitan, por supuesto, cambiar esa posición desde una visión proactiva, comprendiendo los peligros que tiene la especie. Y todo esto se puede lograr, digamos, en el caso nuestro, porque hay un avance en desarrollo y hay una proliferación, digamos, de la cultura científica, no solo como comunidad. Nosotros tenemos
ya un país subdesarrollado, un país del mundo, un país además muy bloqueado, pues tenemos muchísima gente que son punteras en muchos temas en el mundo. Ahorita hablaba, bueno, ahorita nuestro colega Ledesma hablaba del cáncer de pulmón. Cuba tiene una vacuna del cáncer de pulmón, incluso ya se están haciendo afortunadamente, por lo menos a nivel declarativo, algunas evaluaciones en los Estados Unidos para poderla introducir en los Estados Unidos, porque desde ahí es que se puede introducir en el mundo, porque el mundo no lo acepta, en tanto que hay un bloqueo que no permite realmente introducir esa vacuna. Y el Erythropoietin es el único medicamento en el mundo que cura el pie diabético, y es una cosa que es cotidiana en Cuba. Incluso en la prensa sale todo el que tiene problemas del pie diabético, acuda a su unidad asistencial más cercana, porque ahí están los medicamentos que gratuitamente los van a atender, y la gente resuelve, van allí y efectivamente resuelven el problema del pie diabético, porque está comprobado la efectividad del tratamiento que se logra con estos medicamentos que se lograron en Cuba para el tratamiento del pie diabético. Que por cierto lo logra un señor, el jefe del equipo, un señor que vive en la provincia de Granma, una provincia lejana de La Habana, que solo por necesidades de la investigación pasa a La Habana, pero es un señor que vive allá, que trabaja en un lugar lejano, un centro de investigación a unos 800 kilómetros de La Habana, y bueno, ya se ha convertido en una celebridad porque es las cosas a este proceso en el cual creemos y que es tan necesario como hace unos instantes pues declaraba. Permítanme inicialmente presentar bueno, hay un particular, la ciencia entre nosotros, que eso es un espacio radial que desarrollamos hace unos años, y bueno, nos vamos a detener por la propia naturaleza del encuentro. Ese es el Parque Central de Santiago de Cuba. No quiero dejar de presentarlo, la Casa de Gobierno Municipal, donde trabaja el alcalde, y esta es la Plaza Antonio Maceo, donde tiene la imagen de nuestro Antonio Maceo, uno de los grandes héroes de la historia patria, de las guerras de independencia del siglo XIX. Y bueno, el sello que está arriba tiene que ver con que el Santiago de Cuba el año pasado cumplió 500 años. En medio de una recuperación importante, ya se ve muy diferente, se ha trabajado mucho, porque en el 2012 tuvimos un ciclón devastador, fue una cosa impresionante. Pero para celebrar no puede ser con llanto, tiene que ser con trabajo y con resultados, y ya la ciudad tiene otra imagen. Y quería mostrar esta imagen en particular de nuestro parque Carlos Manuel de Céspedes. Del lado está la iglesia mayor, siempre como parte de esta conformación de las plazas principales de las ciudades coloniales. Bien, seguimos. Santiago de Cuba es una ciudad que tiene, bueno, una villa, Villa 1515 y Ciudad 1522. Tiene una ascendencia muy importante en el contexto nacional, y yo creo que de alguna manera tiene mucho impacto, si se quiere, a nivel internacional. Y eso tiene que ver, bueno, quizás porque fue 3 veces capital de Cuba, en 1523, en el 62 y en el 59. La primera por designación de la metrópoli española, después en el 62, también cuando los ingleses toman a Santiago de Cuba, a La Habana, y entonces vuelve a ser capital durante 2 años y medio. Y en el 59, cuando triunfa la revolución, que dice, bueno, Santiago es la capital provisional de la revolución. Cuando llega a La Habana, entonces nuevamente vuelve a ser La Habana. De ahí quizás las contradicciones que tienen todos los países, pero en el caso nuestro, Santiago y La Habana, y la distancia y las contradicciones siempre nos hemos movido. Que no, bueno, no son insalvables, pero se manifiestan siempre. Tiene títulos de mucho reconocimiento, que es la única ciudad que lo tiene a lo largo de la historia. El título es muy noble y muy leal, desde 1712 tiene ese título. Tiene el título de Benemérito de las Américas en el siglo XIX. Tiene también el título de Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo, que es la única ciudad que tiene estos reconocimientos. Bueno, tiene una historia muy fuerte, de mucha lucha, de mucho desarrollo y mucho impacto a nivel nacional. Y esta señora María Campistuy, profesora ya retirada, jubilada de la Universidad Pedagógica, escribió este texto que a mí me parece genial, y yo cada vez que lo leo pues me sobrecojo, porque realmente nos expresa. Dice: esta ciudad tiene sabor tropical, sabe a mangos del Caney. Se considera incluso que los mangos del Caney, que están en la zona norte de la ciudad, aparte ya por el campo, son los mejores mangos del mundo.